Ahora José Ramón Cosío, él usted lo sabe, es ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Doctor, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy divertido con tu analogía de la brújula del norte y del oeste. Oiga, pues imagínate que las encuestas te dicen, no, pues resulta que es Fernández Noroña, y dicen, no, hombre, no es otro, es Ricardo Monreal el que lleva la delantera. Pero en fin, mi querido doctor, te leía en el Universal hablando de los derechos de las personas, ¿cómo les llaman ahora? ¿Adultos mayores? Adultos mayores, tercera edad, sí. Son estos derechos. Fíjate que es bien interesante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos liberó un informe recientemente, ahora en este mes de mayo, que todavía no concluye, sobre cuál es la situación en la región latinoamericana, el Caribe, de los derechos de las personas de la tercera edad. Y bueno, es dramático realmente lo que está aconteciendo con todo el tema de los cuidados, el tema de el abandono en muchas condiciones, y ya hacen un análisis muy, vamos a decir, granular de cada uno de los derechos en los países, qué está pasando con el acceso a la justicia, cuál es su situación frente al cambio tecnológico, esto que le ha llamado a algunas personas una especie de analfabetismo, no lo digo en un sentido peyorativo, respecto a las apps, respecto a todos los cambios tecnológicos que se están dando, desde luego las condiciones de salud, pensiones, y es un asunto de verdad dramático. Y en la medida que lo sabemos todos que está envejeciendo una población, en la medida en que las expectativas de vida en general son más grandes, pues sí señala la Comisión Interamericana pone esta luz tan importante en la prevención que debiéramos estar atendiendo a este tema. Creo que a veces el día a día, y lo hemos platicado tú y yo, nos come y no nos damos cuenta pues que ahí hay problemas que se están construyendo, que se están aumentando, que se están generando, y creo que de repente sí vale la pena muchísimo sentarnos a pensar cómo van a venir todos estos temas. No es el único, desde luego, pero sí es un tema muy delicado, el tema de las pensiones, etcétera, ¿no? Los cuidados, todo eso. Ayer que revisamos una encuesta a partir de el empleo, ¿qué es lo que hace la gente con su tiempo y cuánto dedica a los temas de cuidados, en este caso de los mayores y de muchos otros temas? La verdad es que es creciente la preocupación. Y por el lado de los derechos de las personas de la tercera edad, o adultos en plenitud, o adultos mayores, pues México ha firmado voluntariamente estos instrumentos, con lo cual pues se asume que quiere cumplirlos, ¿no? Exactamente, sí, celebramos o suscribimos la convención de los adultos mayores, y sí, efectivamente se asumieron todavía más derechos a los que ya de suyo tiene nuestra Constitución y otros tratados internacionales. Aquí tienen esta especificidad para poder enfrentarlos. Y acabas de tú tratar un tema importantísimo. Yo estoy ahora, profesor, muy agradecido y muy contento en el Colegio de México. Ahí hay un equipo que está trabajando muchísimo bajo el liderazgo de nuestra presidenta Silvia Yorgul y de Edith Pacheco sobre este tema de los deberes de cuidado, cómo recaen por razones culturales, primordialmente las mujeres, son cargas excesivas de trabajo sobre ellas, de una situación de pues no remuneración, se encargan de niños, se encargan de adultos mayores, de viejos, de ancianos, en fin, toda la gama de posibilidades, además del trabajo doméstico. Y creo que esta conexión entre adultos mayores y deberes de cuidado, pues sí también es un tema importantísimo. Sabemos, y lo hemos platicado también tú y yo aquí en el programa que me das cabida aquí, que la para situación fortuna nuestra, ministro, para fortuna gracias, nuestra. querido, gracias. Cómo se deterioraron las finanzas, las economías, los retiros, tiene una gran cantidad de temas que se están pues allí manifestando, todavía acumulando. Creo que sí, insisto, no todo es esta política electoral, no todo es esta política rijosa, sino son todos estos temas sociales que pareciera como que están entre paréntesis. Está bien el tema de las pensiones, que bueno que se les apoye económicamente, pero pues este grupo de población y otros muchos pues necesitan, además de estas pensiones, donde poder acudir. Un sistema nacional de cuidados, ministro.
Así es, querido Leonardo. Igual que hay guarderías, hoy les toca a las mujeres fundamentalmente estar cuidando a los abuelos, y como va el siglo, pues la esperanza de vida va creciendo y por supuesto el desafío se va ampliando. Oye, ese es un tema. Otro, si quieres agregar algo más sobre este punto, también te quería preguntar sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, que entiendo que ya debimos haber derogado también por compromisos hemisféricos, ministro. Fíjate que sí, debimos haberlo hecho porque la sentencia de la Suprema Corte determina que el arraigo en su totalidad, eso ya se había disminuido mucho afortunadamente, pero la prisión preventiva oficiosa está prohibida. No se ha establecido una modificación constitucional. Algunos jueces están negando las solicitudes de prisión preventiva oficiosa que les hacen los agentes del Ministerio Público, pero también hay que recordar, y es bien importante esto, que en la Suprema Corte están pendientes 2 decisiones donde la Suprema Corte va a tener que tomar una posición expresa con independencia si se reforma o no se reforma la Constitución en cuanto a la vinculación de las autoridades judiciales o de justicia en general del país respecto a esa acción de la Corte Interamericana. Ya tienen ponente los asuntos, no están hasta donde yo sé listados, supongo que se verán en este verano, pero ahí sí tendrá que decir la Corte cómo va a internalizar la decisión que se tomó en prisión preventiva oficiosa, y creo que va a ser un asunto central otra vez para la justicia en el país y para la relación de la Suprema Corte y del Poder Judicial con el presidente de la República, porque el presidente ha dicho en varias ocasiones que la prisión preventiva oficiosa es un elemento de su política de seguridad pública. Y lo interesante, también hay que recordarlo, es que la prisión preventiva justificada, es decir, aquella que se puede otorgar a petición del Ministerio Público cuando haya peligro para la sociedad, peligro para la persona, evasiones, etcétera, esa sí está autorizada, de forma tal que tampoco es que la Corte, cuando resuelva, si es que va a resolver, como yo supongo que tiene que hacerlo por la sentencia de la Corte Interamericana, tampoco es que va a dejar en una situación de desprotección a las víctimas y a la sociedad en general, sino va a incrementar las cargas del Ministerio Público, eso sí, para que pueda justificar por qué una persona tiene que enfrentar un proceso en el que todavía no hay una determinación sobre su culpabilidad o inocencia en prisión, Leonardo. Ya. Oye, y finalmente te pido una opinión, ministro, sobre el tema, las declaraciones que ha tenido el presidente, la sucesión de declaraciones, incluido un intento de golpe de Estado técnico para inmovilizar el Ejecutivo. Tú te imaginas si vas a inmovilizar este Ejecutivo por parte de los jueces. Hoy platicaba con nuestra compañera, con nuestra amiga María Amparo Casar, y le decía a José Ramón que detecta una especie de moral estrábica o estrabismo moral por parte del gobierno, ¿no? Está muy indignado con los jueces porque en algún caso pueden cometer una decisión que, bueno, no, desde el punto de vista del gobierno no es la adecuada, pero no parece compartir la misma indignación por fiscalías que ni hacen su trabajo ni integran bien los expedientes. Vamos, ni los enemigos políticos del presidente han logrado hacerlos permanecer en la cárcel, o ha sido defectuoso el expediente, por no hablar de la baja notable que hay, hoy lo reportaba el Universal, José Ramón, de las detenciones que hace la Guardia Nacional. Entonces, oiga, pues enójese con los jueces, a lo mejor tiene usted razón, pero pues fíjese usted en las fiscalías y fíjese usted en las policías. No sé si es verdaderamente pues una indignación selectiva, eso me refería con el estrabismo ético del presidente de la República. Fíjate que sí, primero yo creo que es una frase muy grande, muy pesada, hablar de un golpe de Estado técnico, y sobre todo cuando esa respuesta o ese señalamiento viene a consecuencia de que le declararon la invalidez del llamado decretazo, ¿no? Entonces, decir de verdad, porque se declaró la invalidez de un decreto que decía que todas las obras llevadas a cabo por el gobierno en materia de infraestructura, en prácticamente cualquier actividad de las muchas que está realizando el Ejército y la Armada, eso de verdad es constitutivo de un golpe de Estado, me parece que es desbordar completamente los conceptos y generar una percepción gravísima sobre los jueces. Un golpe de Estado, pues tú, con todo lo que sabes de historia, no sé si está pensando en Luis de Napoleón Bonaparte o leyó el libro de Malaparte también. Curcio Malaparte. De Curcio Malaparte, en fin, no sé qué referentes tenga, pero sí me parece de verdad exorbitado decir eso. Y segundo, coincido contigo plenamente, ayer estaba, o antier, el subsecretario
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, diciendo cómo es posible que los jueces hayan soltado a estos criminales. Si no hay sentencia, ¿cómo sabemos que son criminales? Es decir, ahí es donde me parece que está la enorme contradicción. Una persona que está en el proceso, pues precisamente está en el proceso para que se demuestre, primero, si se cometió el delito; segundo, cuáles son las condiciones en las que se cometió o se realizó; y tercero, si esa persona es responsable o no de esa. Y a las fiscalías les perdonamos todo, ¿no? Que incluso todo. Integren mal el expediente, ¿no? Sí, o no integren, ¿no? Nuestra amiga también Edna Jaimes y México Evalúa han demostrado que los niveles de impunidad en el país rondan el 94%. Y entonces uno se pregunta, oiga, ¿eso es una actividad del 94% de los jueces? O si pudiéramos partir el 94%, digamos, asignar responsabilidades, ¿cuáles de policías, cuáles de peritos, cuáles de ministerios públicos, cuáles de jueces? Pero sí, me parece que es lo más fácil generar esta idea de que son los jueces unos sujetos irresponsables, coludidos con los peores intereses contra el país, empezar a hablar de golpe de estado técnico y adicionalmente empezar a hablar de la necesidad de elegir popularmente a los jueces. Creo que la agenda está clarísima, le van agregando elementos un día más, otro día menos, pero sí me parece que está clarísima la agenda en el sentido de debilitar a las instituciones judiciales. Y otra vez, si el origen de estas críticas es la invalidez del decretazo, pues entonces uno puede decir, entonces lo que el presidente le hubiera gustado es un poder que para ser autónomo tuvo que haber mantenido la opacidad de las decisiones que tienen que ver con la construcción de todas las obras de infraestructura. Creo que ahí es donde hay una parte central de toda esta discusión. Muy bien, pues doctor, te mando un gran abrazo y constato que tenemos, estarás de acuerdo conmigo, grandes amigas, Edna Jaime y María Amparo Casar. Un abrazo a ambas. Cómo no, con mucho cariño, otro para ti, para toda la audiencia, querido Leonardo. Gracias, doctor.